¿Alguna vez has querido obtener la información tridimensional de objetos? Oscar Real, estudiante de doctorado, nos explica qué es y cómo funciona el sistema de visión estereoscópica. Buen día, mi nombre es Oscar Real, yo estoy estudiando el doctorado y estoy trabajando con sistemas de visión estereoscópica. El sistema de visión estereoscópica es este que tenemos aquí, que trabaja con dos cámaras, y por aquel lado tenemos otro. El objetivo de este sistema de visión estereoscópica es podernos dar la información tridimensional de objetos en el espacio. Por ejemplo, si yo volteo esta cámara y selecciono algún punto sobre una superficie, por ejemplo, yo voy a seleccionar la fuente, que tenemos aquí, y yo le presiono aquí en el botón para obtener la distancia. El programa que aquí mismo fue diseñado detecta ese punto que yo seleccioné, lo detecta en la otra imagen, realiza la triangulación y me da las coordenadas de ese punto, ¿no? En este caso nos está diciendo que se encuentra aproximadamente a 2 metros con 20 centímetros y también me da sus coordenadas en Y y Z, ¿no? Nada más hace falta calibrarlas a la posición de la cámara. Y de este lado tenemos otro prototipo, que este prototipo es para corregir errores que pueda generar el prototipo que tenemos acá. Esos errores se pueden generar por la distorsión de los lentes de las cámaras, entonces se busca compensar ese error generando un modelo que pueda corregir esa distorsión. Ya por aquí tenemos el programa. Lo que estoy haciendo es tomar lectura de diferentes puntos sobre un grid que tengo aquí en la mesa, y estas dos cámaras que tenemos aquí arriba pues las están observando, ¿no? Hacen el mismo proceso, revisan los puntos y como podemos ver aquí nos está generando un patrón en donde no genera distorsión, ¿no? Y aquí podemos ver en esta imagen que tenemos por aquí, en el lado izquierdo tenemos esa imagen que no cuenta con este método de calibración y nos genera una imagen que tiene un poco de distorsión dependiendo del punto que estamos midiendo. Y en el otro lado, o la misma que tenemos acá, es un modelo 3D ya con este error que nos genera la distorsión de la lente, corregido por el mismo método. Sin duda, cada día nos estamos acercando a la perfección a la hora de registrar un objeto de manera tridimensional, por lo que el avance de nuestros compañeros nos ayuda a estar más cerca de nuestros objetivos.